saludo a cada uno de ustedes. Me da gusto volver a saludarles y volver a estudiar el mensaje de la palabra. Así es que si tienen sus Biblias, les pido que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25 y luego capítulo 2 del 1 al 12. Voy a leer este pasaje que dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado en la benignidad del Señor, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene también la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, como entre que los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder entender y cómo, Señor, actuar en los momentos de tribulación, en los momentos de persecución. Te agradecemos porque hasta el día de hoy estás con nosotros. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, hace algunos meses, 6 meses aproximadamente, empecé con esta serie que está basada en el libro de Primera de Pedro. Ahora, Pedro, mis hermanos, cuando escribe esta carta, usted puede regresar al primer capítulo, ahí estamos, ¿verdad? Y se da cuenta, ¿verdad?, que había un grupo de hermanos en Asia, lo que hoy se conoce como Turquía, en varias regiones, que estaban siendo perseguidos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Y el tema de la carta, pues, de Pedro es que nosotros podamos, mis hermanos, seguir adelante como cristianos en la persecución, en la oposición, en la tribulación. Eso va a ser inevitable en nuestras vidas. Así es que la pregunta es, ¿cuál es la manera en cual debemos de actuar? La manera en la cual debemos nosotros, obviamente, ¿verdad?, seguir la vida cristiana en esos momentos en los cuales estamos siendo perseguidos. Ahora, usted sabe que uno de los personajes bíblicos más conocidos es el apóstol Pedro. Pedro fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo y es el discípulo que probablemente se destaca más entre los 12 discípulos porque pues él tenía una personalidad extrovertida.
Era un hombre de acción, era un hombre, ¿verdad?, que era entusiasta, un hombre que siempre iba con el Señor Jesucristo y pues acompañaba al Señor Jesucristo, aunque obviamente cometió muchos errores. Obviamente el Señor lo pudo usar de gran manera. Y estas dos cartas, la primera y la segunda carta que él escribió, son de gran bendición. Y nosotros pues, al igual que estos hermanos a los que Pedro está escribiendo, nos anima a continuar adelante en la persecución. En los momentos en los cuales él está escribiendo a estos hermanos, la persecución era fuerte y posiblemente él murió precisamente en el año 65 aproximadamente después del Señor Jesucristo en la ciudad de Roma, según la tradición se nos dice. Y pues él, antes de morir, escribe estas cartas para animar a los hermanos que han sufrido persecución y que ellos obviamente no se desanimen en la vida cristiana. Ahora, debo de decir algo, mis hermanos, que todo cristiano, aquel creyente auténtico, va a ser perseguido o va a ser atribulado por causa de su fe. En el libro de Filipenses 1:29 se nos dice que a vosotros se os ha concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Ahora, las maneras de persecución o de sufrimiento van a ser diferentes, porque no toda persecución es física, no toda persecución viene de otra religión, pero puede ser una persecución, un acoso mental, un acoso psicológico, un acoso ideológico, cultural. Por ejemplo, en nuestros días, cuando usted expresa ante ciertos grupos la manera en que usted percibe la sexualidad y usted les dice, bueno, yo creo, como dice la palabra de Dios, que Dios hizo un varón y una hembra y que esa es la manera en la cual nosotros, ¿verdad?, debemos de casarnos y debemos de procrearnos, pues mucha gente lo ve a usted y lo ataca porque usted piensa de esa manera y a veces, ¿verdad?, nos hacen a un lado. Usted puede expresar ciertas cosas sobre el matrimonio, sobre la religión, sobre el Señor Jesucristo y hay mucha gente que se ofende y causa de eso aún el mismo Estado puede, ¿verdad?, marginarte por la manera en que tú piensas. Así es que Pedro nos anima a que nosotros, hermanos, continuemos adelante. Por eso él nos habla y nos dice que nuestra motivación debe de estar siempre fundamentada en la palabra de Dios, en nuestra fe en el Señor Jesucristo. La pregunta pues entonces es, ¿cómo vamos a responder como cristianos ante la persecución, ante la marginación, ante el acoso por causa de nuestra fe? Bueno, en el punto número 1 entonces es que nuestro responso en la tribulación debe de ser a través de la palabra de Dios. Una de las cosas, es lo que Pablo nos está diciendo. Dice que nuestra espíritu nuestras almas han sido purificadas a través de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, y dice que por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que, recuerde una cosa, el nacimiento espiritual genuino proviene, ¿verdad?, por medio de la predicación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Juntos llevan ese nuevo nacimiento para que una persona pueda entender su estado en el cual vive y pueda, ¿verdad?, ser transformado. Y el nacimiento espiritual, mis hermanos, nos lleva a lo que dice ahí, a un amor fraternal no fingido en el cual nos amamos los unos a los otros. Ahora, ese nacimiento espiritual también, recuerde, va más allá de lo físico. Cuando digo de lo físico, Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan le dice al Señor Jesucristo, al Señor,
¿verdad? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. El Señor Jesucristo le responde inmediatamente, le dice, Nicodemo, nadie puede ir al cielo si no es nacido de nuevo. Ahora, está hablándole de un nacimiento no físico, porque él le dijo, Señor, ¿cómo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? El Cristo le responde, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es físico, pero lo que es nacido del Espíritu es espiritual. Ese nacimiento, mis hermanos, espiritual, pues, viene a través, como dije, del Espíritu Santo, pero primeramente, ¿verdad?, a través de la predicación de la palabra de Dios. Es lo que nos dice, por la palabra de Dios que vive y permanece, que como para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro está usando en el Antiguo Testamento el capítulo 40 de Isaías, del 6 al 8, donde dice que toda carne es como la hierba, o sea, se seca, pasa el tiempo muy pronto y perecemos. Pero dice, mas sin embargo, la palabra de Dios es eterna, es para siempre. La palabra de Dios, mis hermanos, cuando dice que es eterna, recuerde, ha sobrevivido a través de los siglos. Ha sobrevivido por siglos por medio de la transcripción manual. O sea, fue escrita por medio de los escribas y transmitida. Pero no solamente eso, sino a través de persecución de filosofías, críticas, de negligencia de aquel que predica y del que está sentado en la banca y que no la aplica. Ha habido duda, ha habido incredulidad. Todas esas cosas se le atachan a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos dice, este pasaje va a permanecer para siempre. Uno de los grandes descubrimientos, ¿verdad?, del siglo XX, en el año de 1940, un gran descubrimiento se hizo. Un pastorcito cerca del Mar Muerto, en unas cuevas, él andaba buscando a una oveja y vio unas cuevas en lo alto de un risco y él aventó piedras, y cuando aventó una de esas piedras, escuchó que se escuchó como que se rompió una vasija. En su curiosidad, ¿verdad?, fue con otros, buscaron y se dieron cuenta que dentro de esas vasijas había unos rollos de papiros. Ellos los llevaron a ciertos lugares. La gente que los analizó dijo, ¿dónde encontraron esto? Fueron y buscaron, mis hermanos, y encontraron rollos completos del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, de muchas partes de la Biblia, y se analizaron con las que tenemos el día de hoy, y se encontró, mis hermanos, que el margen de error era mínimo, ni de un 1%. Por eso dice aquí que la palabra de Dios permanece para siempre. Muchos la han atacado, muchos han hablado en contra. Tal vez algunos de nosotros como creyentes llegamos a despreciarla y a decir que era una invención de los seres humanos. Un filósofo francés, Voltaire, fue un enemigo y crítico de la Biblia, al extremo que él dijo, después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Después de su muerte, de la muerte de Voltaire, dice que él tenía una imprenta. Su imprenta y su casa donde él vivió fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra y fue usada, ¿verdad?, para imprimir Biblias, para imprimir folletos bíblicos y para compartir el Evangelio. Hermanos, tal vez algunos de ustedes es la primera vez que escuchan sobre Voltaire. Voltaire ha pasado la historia y nadie se acuerda de él, pero la palabra de Dios sigue con nosotros. Es el libro más vendido en el mundo. Ahora, fíjese que por eso es importante, pues, que nosotros entendamos
Y eso es lo que dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os es anunciada. Por eso es importante, ¿verdad?, compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros abramos nuestro corazón, nuestra mente, cuando se nos habla de lo que la palabra de Dios nos enseña, y seamos, ¿verdad?, recipientes de lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Ahora, la palabra de Dios, mis hermanos, por eso en los momentos de persecución, en los momentos de tribulación, en los momentos en los cuales estamos afligidos, es clave para que nosotros continuemos adelante. Fíjese que la palabra de Dios no solamente viene y nos habla para nacer de nuevo, pero la palabra de Dios continúa, ¿verdad?, trabajando en nosotros para llevar a cabo un cambio de ¿qué? De comportamiento. Un cambio de comportamiento. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. La palabra ahí, detracciones, quiere decir difamaciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios o del Señor. Fíjese que pues ahí nos habla que primeramente todo creyente, todo ser humano, pero nosotros como creyentes seguimos, a pesar de que tenemos una naturaleza espiritual, seguimos batallando con la naturaleza pecadora. Hay una lucha constante. Ahora, por eso nuestra actitud hacia la palabra de Dios es clave para nuestra diaria transformación. Y se nos dice ahí que, fíjese, así como un bebé recién nacido que no puede hablar, que no puede moverse por sí mismo, tiene sus pulmones y llora cuando tiene hambre. Cada vez que tiene hambre llora y tiene que ser alimentado. Bueno, nosotros, mis hermanos, debemos de tener esa actitud de un bebé, de ser alimentados por el alimento espiritual, que es, la palabra de Dios. Fíjense que, hermanos, ese nacimiento, ¿verdad?, espiritual, es un nacimiento real, es un nacimiento que es dinámico y progresivo. ¿Por qué? Porque si no está usted luchando en contra de la vieja naturaleza, hay algo que no está bien en nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano constantemente debe de estar reaccionando en el medio en el cual vive, y no puede seguir viviendo la vida que antes tenía, ni tampoco, ¿verdad?, puede adaptarse al medio ambiente que es contrario a la palabra de Dios. Entonces, fíjese que la palabra de Dios es un elemento clave cuando pasamos por tribulaciones, por dificultades, por momentos difíciles, para ser edificados, para ser animados y seguir adelante. En segundo, recordemos que Cristo es también nuestro fundamento. Solo en Él vamos a permanecer firmes. O sea, que el cristiano, cuando está pasando por tribulación, dificultades, problemas, circunstancias negativas, debe de recordar que Él está en Cristo Jesús. Él debe de recordar, ¿verdad?, que todo eso es para bien y que debe de estar cimentado en Cristo Jesús. Pedro nos deja saber que la iglesia es la casa espiritual de Dios, y que Él la va a llevar a cabo para llevar adelante sus planes. Dice el versículo 2:4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, esto es una metáfora. Cuando dice, ¿verdad?, las piedras, hermanos, son inorgánicas, no tienen vida en sí mismas,
Pero aquí se nos habla como piedras vivas. O sea, el creyente, mis hermanos, ha sido integrado a la iglesia de Dios, y la iglesia es un organismo vivo, un organismo que reacciona. Por eso es que nos dice que nosotros como piedras vivas somos usados y somos edificados en Cristo Jesús, quien es el fundamento y que nos ha llamado para que nosotros, mis hermanos, hagamos la obra del evangelio. Ahora, tristemente, dice el 6, cuando digo tristemente, la gente ha rechazado al Señor Jesucristo. Dice, por lo cual contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo, cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron destinados. O sea, que cuando digo tristemente, los hombres rechazaron y rechazan a Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren construir sus vidas en Cristo Jesús. Quieren construir, quieren hacer con su vida lo que quieren. Cada uno, mis hermanos, quiere hacer, ¿verdad?, lo suyo a su manera. Y cuando Cristo nos confronta, cuando su palabra nos confronta, no queremos de Cristo, no queremos que Cristo sea nuestro fundamento. Pero recuerde, es lo que dice aquí el pasaje: Cristo, mis hermanos, es el fundamento que Dios ha provisto, que Dios nos ha dado para edificar nuestras vidas por la eternidad. Ahora, estos individuos, estas personas ignoran, ¿verdad?, que la piedra elegida por Dios mismo es la misma piedra, ¿verdad?, que va a causar juicio. Ahora, hay algo muy importante. Recuerde que Dios es eterno. Y como Dios es eterno, Dios, mis hermanos, nos está ofreciendo, ¿verdad?, un edificio nuevo. Y ese edificio nuevo, que es la iglesia y que estamos en Cristo Jesús, va a permanecer, va a durar por los siglos de los siglos. La piedra angular puesta por Dios es una piedra. Cristo Jesús, ¿verdad?, es esa roca eterna. Él, mis hermanos, nunca se va a deteriorar, nunca se va a consumir. Es la piedra angular, fundamental. Y esa piedra va a existir por los siglos de los siglos. El Señor cuenta una parábola en el capítulo 7 del libro de Evangelio de Mateo, al concluir el Sermón del Monte, y dice: cualquiera que me oye estas palabras, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y bajaron los ríos, las aguas, los vientos. Dice, pero esa casa permaneció porque estaba fundamentada en la roca. Pero dice, pero aquel que me oye y no guarda estas palabras, lo compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron la lluvia, los ríos, los vientos, y dieron con ímpetu, dice, y cayó esa casa, y grande fue su ruina. Ahora, ¿sabe qué nos está diciendo ahí? Cristo es la roca en la cual debemos de edificar, construir nuestras vidas. Y que en Él, mis hermanos, vamos a tener, ¿verdad?, vida eterna. Nuestros planes en Cristo, mis hermanos, funcionan y son de bendición. Fíjese que ese simbolismo de la piedra en Cristo Jesús como fundamento viviente nos dice ciertas cosas que son y deben de ser importantes. Primeramente, la piedra angular o la piedra de fundamento es la primera piedra que es puesta. Todo
lo que se edifica en una casa, cuando usted ve una construcción, lo primero que se hace, mis hermanos, en estos tiempos, ¿verdad? Que tenemos ya más ciencia y más tecnología y más cosas. Bueno, se echa una gran plancha de concreto. Y conforme usted va a edificar un edificio, el fundamento es más profundo, más firme, más sólido. ¿Para qué? Para que si viene un terremoto, para que si viene, ¿verdad? A ríos, a lo que sea, no se lleven ese fundamento. ¿Y sabe qué? Eso es lo mismo. Todas las piedras se colocan, todos los bloques o lo que se vaya a construir esa casa, se colocan encima del fundamento. ¿Por qué? Porque esa piedra, mis hermanos, va a permanecer a través de los tiempos. ¿Y sabe qué? Así es Cristo. Todo aquel que pone su vida, todo aquel que edifica su vida en Cristo Jesús, pues va a permanecer por siempre. Cristo, mis hermanos, resucitó. Cristo Jesús, ¿verdad? Está a la diestra del Padre. Y Cristo Jesús, ¿verdad? Nos promete que estaremos con Él por la eternidad. Y esa es la promesa que le hizo a su iglesia, a los creyentes. Y la iglesia, mis hermanos, subsiste. La iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Porque está fundamentada en Cristo Jesús. Dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, que nosotros, mis hermanos, a través del Evangelio, a través de nuestro ministerio, estamos enfrentándonos a las huestes de Satanás, a Satanás mismo. Y permanecemos, no porque nosotros somos fuertes, no porque nosotros, ¿verdad?, valemos más, no, porque Cristo Jesús es nuestro fundamento. Y una vez que nosotros edificamos en ese fundamento, tenemos la seguridad de que la iglesia va a seguir adelante. Ahora, otra característica importante es que la piedra angular es la piedra de apoyo. Como dije antes, todas las demás piedras se colocan sobre él y se sostienen por él. Todos nosotros, hermanos, descansamos en Cristo, que es nuestro fundamento. Cristo es la piedra preeminente y de posición y de poder. Todo aquel que está fundamentado, mis hermanos, en Cristo Jesús, va a permanecer. Podremos sufrir persecuciones, podemos pasar por tribulación, podemos pasar por sufrimientos, pero sabemos que en Cristo Jesús vamos, mis hermanos, nosotros, ¿verdad?, a estar por los siglos de los siglos, porque Él nos lo ha prometido. Su gracia permanece y permanecerá con nosotros hasta que Él vuelva y nos lleve nuevamente con Él para estar, mis hermanos, en su presencia. Cristo es la piedra viva a la que todo hombre debe de acudir si quiere ser parte del edificio de ¿qué? De Dios. Es a Cristo. Nadie puede ser parte del edificio de Dios a menos que coloque su vida sobre la piedra que Dios ha dado. Fíjense que Dios no acepta, mis hermanos, a nadie que niegue a Jesucristo y que quiera ser parte de la iglesia, de su iglesia. Dios es como todos los constructores. Él ha puesto un fundamento sobre el cual todos aquellos que trabajan deben de poner sus vidas. Y eso está en ¿qué? En Hechos 4, 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, los judíos, los sacerdotes, los escribas. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y añade, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la invitación que siempre se le hace.
Si usted aún no conoce al Señor Jesucristo, si usted no ha edificado, no está edificando su vida sobre la roca que es Cristo Jesús, debe de considerar eso. Cristo Jesús vino para darnos salvación y vida eterna. Él es la piedra angular, Él es el fundamento. Y si nosotros, mis hermanos, edificamos sobre Él, no hay pérdida. Vamos a morir, vamos a sufrir, vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero recuerde, somos de Él, vamos a estar con Él eternamente. Y punto número 3, la posición del creyente en Cristo cuando estamos en sufrimiento o tribulación. La posición del creyente en Cristo cuando está en sufrimiento. Porque dice, mas vosotros sois, versículo 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que eso nos da, mis hermanos, una esperanza por ser que nueva creación. Antes éramos que rechazados, antes éramos extranjeros, gentiles. Pero ahora dice, somos su gente, somos una nación santa, somos sacerdotes. Aquello que antes le pertenecía exclusivamente a la nación de Israel, ahora ha sido concedida a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El Evangelio de San Juan 1:12. Eso es algo maravilloso. Es algo grandioso que usted, mis hermanos, puede percibir. Somos ahora, ¿verdad?, aceptados por medio del Señor Jesucristo para ser una nación santa. Ahora, eso no solamente es un beneficio, pero también nos da una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el propósito de estos privilegios tan grandes que nos han sido otorgados y que son honrosos, no es para que usted y yo nos llenemos de orgullo. Y cuando digo orgullo en el sentido negativo, orgullosos, es que nosotros somos mejores que esto, mejores que los judíos. No, hermanos. Sino para que dice, anunciemos las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Aquellas grandes portentos que Dios ha hecho a través de nosotros, podamos expresarlas a otros. Eso es algo grandioso, porque eso también, fíjese, esa posición que nos ha dado Cristo, nos hace recipientes de su misericordia. La palabra misericordia quiere decir que no nos da conforme a lo que merecemos, sino que cancela esa deuda. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Somos adoptados en esa familia, la familia de Dios. Y luego tenemos otra ventaja, que eso nos lleva, mis hermanos, a luchar en contra de la carne. Por eso dice en el versículo 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. O sea que en el día del juicio final, al vernos a nosotros, cómo sufrimos, cómo nos trataron, cómo nos despreciaron, ellos mismos, ¿verdad?, digan, wow, gracias a que sus hombres, mujeres,
jóvenes, etcétera, permanecieron firmes, el testimonio de Dios, ¿verdad?, se proclama. En conclusión, mis hermanos, Pedro invita a todos los cristianos a recordar que cuando pasamos por sufrimientos, tenemos una esperanza basada en el poder del Señor Jesucristo, su triunfo de Jesús sobre la muerte. Eso nos va a hacer mantener nuestra esperanza viva de que Él viene nuevamente. Fíjese que Pedro nos da testimonio de que esa esperanza hace una diferencia práctica en nuestras vidas. En lugar de derribarnos bajo la presión, bajo la tristeza, bajo el desánimo, actuamos como personas que tienen esperanza, respondiendo a las cosas negativas que con integridad y con dignidad que Cristo nos da. Además de eso, recuerden, las pruebas, mis hermanos, tienen una función. No solamente de probarnos, pero también de confirmar nuestra fe y estimularnos al crecimiento espiritual. Recuerde pues que somos una nueva creación en Cristo Jesús, que somos su pueblo, somos realeza, sacerdocio. Tenemos una gran responsabilidad para seguir proclamando las grandes maravillas de Dios para con todos aquellos que Él ha llamado y que seguirá llamando. ¿Para qué? Para formar parte de ese edificio espiritual que es su iglesia. Con eso en mente vamos a orar, vamos a ser despedidos. Gracias, Señor, te damos. Porque, Padre, a pesar de que sufrimos, a pesar de que vamos, Señor, a ser perseguidos, sabemos que tenemos tu palabra, sabemos que estamos en el fundamento correcto y sabemos, Padre, que en ti, Señor, somos más que vencedores. Te amamos, te honramos y te pedimos que nos permitas seguir adelante. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme acompañado. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.